Shalom, shalom. Saludo a todos ustedes. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, una excelente madrugada. Depende a qué horas vean este video, si es que me hacen el honor de verlo. Estamos a días, estamos en el mes de Elul. Sí, estamos en el mes de Elul. Estamos en el día 13 de Elul, según mi calendario. Aquí lo tengo. Miren, aquí lo tengo. Hoy es día 6 de septiembre, 13 de Elul. Septiembre 6, 13 de Elul. Estamos a 15 días de Rosh Hashanah o Yom Teruah. Al entrar a Rosh Hashanah y hacer la cena conmemorativa de Rosh Hashanah, en ese momento estamos entrando a los Yamim Noraim. ¿Qué son los Yamim Noraim? Son los días temibles. Estamos a 10 días. Rosh Hashanah se realiza el juicio a todo ser viviente en el mundo. Y en Yom Kippur, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, decreta el veredicto para cada uno de nosotros. Hay tres tipos de personas. Que somos juzgados en Rosh Hashanah, y a los que se les dicta. Bueno, en Rosh Hashanah hay tres tipos de personas, ¿no? Que son juzgadas. Los totalmente rasha, que quiere decir los totalmente malvados, los totalmente sadik, los que son justos, los que son justos, que no son malvados, y los que no somos ni justos ni malvados, que estamos, vamos a decirlo, en medio, ¿no? Que a veces nos portamos bien, a veces nos portamos mal. Pero se juzga, en Rosh Hashanah, que es cuando se hace el juicio, se hace veredicto inmediatamente para dos tipos de personas. Los totalmente sadikim son inscritos inmediatamente en el libro de la vida. Los totalmente rashamim, los totalmente malvados, son inscritos en el libro de muerte. Y en Yom Kippur se decreta el veredicto para los que no somos ni totalmente sadikim ni totalmente rashamim. Sí. Pero eso es harina de otro costal, como diríamos en México. Ahorita lo que quiero platicarles es sobre los simanim y tashlich. En Rosh Hashanah, en la cena de Rosh Hashanah, se comen manzanas con miel, ¿sí? Y en tashlich, en la tarde, vamos hacia un río, vamos hacia una fuente de agua, para recitar tashlich, precisamente, ¿sí? En la tarde. Y estas experiencias evocan afectuosos recuerdos de la festividad de Rosh Hashanah. Sin embargo, no debemos de pensar que estas costumbres son meramente sentimentales, ¿sí? Estas costumbres están infundidas de un gran significado. Vamos a ver la relación entre estas tradiciones y Rosh Hashanah, y vamos a prestarle atención a las razones de su cumplimiento y qué podemos lograr a partir de ellas, ¿sí? Vamos a ver por qué en Rosh Hashanah comemos esas comidas simbólicas conocidas como simanim, ¿sí? ¿Por qué se comen estas comidas simbólicas? ¿Es que acaso somos supersticiosos? ¿Qué es lo que esperamos lograr al comer los simanim? ¿En qué consiste la tradición de tashlich? Esas plegarias especiales o plegarias especiales de perdón que se recitan mientras
en una fuente de agua, un río, que es lo ideal, arrojamos simbólicamente nuestras transgresiones representadas por pedazos de pan. ¿A quién queremos engañar cuando arrojamos nuestras transgresiones al agua? Porque es preferible hacer tashlich en un lugar donde hay peces. ¿Sí? Vamos a ver esto en dos secciones. La primera sección vamos a hablar sobre los simanim y la primera noche de Rosh Hashanah. ¿Sí? Y aquí en esta primera sección vamos a ver el origen de esta costumbre, el significado de los simanim, ¿sí? Que sirven para comenzar el año con el pie derecho, para despertar la conciencia. Y en la parte C vamos a ver la costumbre de comer manzanas y miel, ¿sí? En la sección 2 vamos a ver la costumbre propiamente de tashlich, ¿sí? Esta sección se divide en tres partes: eliminar las transgresiones, la conexión con la queda y la presencia de los peces. La primera noche de Rosh Hashanah se acostumbra a comer comidas simbólicas con nuestra esperanza, ¿sí? Respecto a que el año que comienza en Rosh Hashanah esté repleto de bendiciones. Vamos a ver la fuente de esta costumbre, la cual está registrada en el Talmud precisamente, y vamos a descubrir el significado que se esconde detrás de ella, ¿sí? Detrás de esta costumbre. Vamos a ver en la primera parte de la sección 1 el origen de esta costumbre. En el Talmud Babli, que es el Talmud de Babilonia, en el Tratado Kritot, folio 6a, se indica que en Rosh Hashanah se comen ciertas comidas como buenos augurios, ¿sí? Para este año que comiencen precisamente en Rosh Hashanah. Rabbi Abaye dijo: ahora que sabes que un augurio es significativo, al principio de cada año, cada persona debe acostumbrarse a comer calabaza, rubia, puerro, remolacha y dátiles. Y Rabbi David Abu Draham, en su comentario al Seder Tefilot de Rosh Hashanah, ¿sí? o al libro de oraciones de Rosh Hashanah, dice: la costumbre no es tan solo comer esas comidas, sino recitar sobre ellas plegarias pidiendo buenas noticias. En las respuestas de los Geonim está escrito que la costumbre de los sabios era la siguiente: en Rosh Hashanah llevaban a la mesa una canasta que contenía calabaza, dátiles y otros vegetales hervidos. Entonces colocaban sus manos sobre cada uno de estos vegetales y extraían a partir de sus nombres significados simbólicos para el año nuevo. Estoy hablando de sus nombres en hebreo, ¿sí? Por ejemplo, la calabaza, que es Kra, decían: que se rompan todos nuestros malos decretos, y Kra. Por la rubia decían: que tengamos numerosos méritos, Irbu, ¿sí? Por el puerro, que en hebreo es Kartí, decían: que nuestros enemigos sean exterminados, y Kartú. Por los dátiles, que se pronuncia Tamarim, decían: que nuestros pecados sean eliminados, y Tamú. Y luego agregaban una granada y decían: que nuestros méritos se incrementen como las semillas de esta granada. Si ustedes han comido una granada, cuando la parten, su interior está llena de pequeñas semillitas cubiertas por una pulpa muy sabrosa. Pero todo esto se inicia diciendo: Yehi Ratzon, sea tu voluntad, eterno Elohim nuestro y Elohim de nuestros patriarcas. Algunos acostumbran llevar a la mesa la cabeza de una oveja, ¿sí? Pescado, alimentos dulces correspondientes a que seamos cabeza y no cola. Eso significa la cabeza de la oveja o la cabeza de pescado, ¿sí? El pescado, ¿por qué el pescado? Porque los peces se reproducen rápidamente. El Rab de Rottenberg dicen que acostumbraba a comer a la cabeza de un carnero, ¿no? Como una alusión al carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac, ¿sí? Ahora, muchas de estas costumbres se siguen practicando en la actualidad y pueden encontrarse los textos estandarizados impresos en el Maxor, que es el libro litúrgico de Rosh Hashanah. Ahora, en el judaísmo no se creen augurios,
ni en otras prácticas supersticiosas. De hecho, todas ellas están prohibidas. Y aquí surge una pregunta. Entonces, ¿cuál es el propósito de comer comidas simbólicas y formular sobre ellas deseos de buenas noticias? Bueno, en la parte B vamos a ver el significado de los simanim. Sí. Se comen para comenzar el año con el pie derecho. En la Mishnah Berurá, que es una obra que trata sobre la halajá, sobre la ley judía, en el capítulo 583, verso 5, dice: esto no se limita solo a los simanim, o sea, no se limita solo a la comida, sino que todo nuestro comportamiento debe ser un buen augurio para el resto del año. Todas esas prácticas se realizan como una buena señal. En consecuencia, es obvio que estos días, y se empieza desde el 1 de Elul, ¿sí?, hasta que termina, hasta que llegamos a Yom Kippur, ¿sí? Todos estos días debemos esforzarnos para no enojarnos, para que esto sea una buena señal. Todos estos días debemos de estar contentos, debemos de confiar en Akadosh Baruj Hu, en el Santo Bendito es, arrepentirnos, acercarnos de nuevo al Eterno. Y todo esto con arrepentimiento y con buenos actos. Estos alimentos simbólicos, los simanim, sirven para despertar la conciencia. Rab Menachem Meiri, en su libro Hibur HaTeshuvah, en las páginas 265 y 266, enseña que los simanim nos ayudan a centrar la atención en el significado del día, incluso durante la comida. ¿Por qué? Para despertarnos y para centrar nuestra atención en Akadosh Baruj Hu en todo momento, y para despertar temor divino sin llegar a pecar. Para eso se desarrollaron la práctica de colocar sobre la mesa calabaza, rubia, acelga, dátiles. Esto de acuerdo a lo que está escrito en el Tratado Joriot y en el Tratado Kritot, que dice: ahora que han determinado que los augurios son significativos, al comienzo del año cada persona debe, ¿sí?, y para no equivocarnos y confundir esta práctica con hechicería, que Hashem no lo permita, se pronuncian sobre estos alimentos palabras que resalten el perdón y que despierten sentimientos de arrepentimiento. Cuando dicen que un augurio es significativo, implica que esto puede llegar a afectar a una persona por el mero hecho de que esta persona tome conciencia de los augurios colocados delante de ella, incluso sin que recite específicamente plegarias por estos alimentos. Por esta razón, durante la comida, primero simplemente se miran los alimentos elegidos. Sin embargo, como Jajamim, como los sabios temieron que la gente se preocupara más por satisfacer su apetito, ¿sí?, porque al contemplar los alimentos van a decir: qué sabroso, hay que comer, qué rico, ¿sí? Ellos se preocuparon o temieron que la gente se preocupara más por satisfacer su apetito y se distrajeran, perdiendo la concentración respecto a la importancia espiritual del día del juicio, o sea, de Yom Kippur. Así que comenzaron a recitar plegarias especiales por estos alimentos para despertar la conciencia en las personas que están llevando a cabo esta comida, esta cena en Rosh Hashanah. Por la calabaza dijeron que se recordaran nuestros méritos. Por la rubia, ¿sí?, que se incrementaran nuestros méritos. Por el puerro, que nuestros enemigos fueran exterminados. Y también por la remolacha, que viene siendo la selga, que se eliminen nuestros pecados. Y por los dátiles, que desaparezcan nuestros pecados. Y como explicamos, la intención es que debido a que cuando la persona se dedica a comer, puede olvidar el significado del día, ¿sí? Al ver estos alimentos, la persona puede tomar conciencia e inspirarse cuando recita estas plegarias, estas bendiciones sobre los alimentos. Y aquí surge otra pregunta: ¿qué relación tiene una plegaria para la exterminación de nuestros enemigos con el tema de Rosh Hashanah? Bueno,
Pues de acuerdo a Rabbi Menahem Meiri, en verdad no hay ninguna relación. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se pronuncian? Porque los enemigos que deseamos que sean exterminados no son otras personas, no son personas físicas, sino que son nuestras propias transgresiones. El significado oculto detrás del pedido de exterminación de nuestros enemigos es que en verdad estas personas, estas palabras se refieren a ideologías ajenas, a herejías que llevan a otras personas a pecar, porque esos son los enemigos que provocan el odio más puro. En este momento no estamos rezando por el desmoronamiento de nuestros enemigos, como les digo, físicos, no enemigos físicos, o sea, otras personas, sino a esas ideologías ajenas, a esas herejías, a esas transgresiones que hemos cometido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos suficientes cosas por las cuales rezar por nuestra propia salvación, como para estar pidiendo que sean exterminadas otras personas. Dios del Eterno no lo permita. ¿Y la costumbre de comer manzanas con miel? Bueno, la costumbre de comer manzanas con miel en Rosh Hashanah se convirtió prácticamente en un símbolo universal dentro del mundo judío y en un manjar favorito tanto para los niños como para los adultos. Se entiende por qué se eligió la miel como un simbolismo para dar o para desear un año dulce, pero un observador curioso de las costumbres judías no puede evitar preguntarse, ¿pero qué tienen de especial las manzanas? Bueno, tienen que ver con la aceptación de la Torah. En Shir Hashirim, que es el libro del Cantar de los Cantares, y en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Shabbat, folio 88A, se nos dice que el pueblo de Israel y el judío en la actualidad es comparado con un manzano, ¿sí? Dice, así como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. A su sombra me deleito y me siento, y sus frutos son dulces a mi paladar. Y en el Tratado de Shabbat, folio 88A, Rabbi Jamá, hijo de Rabbi Hananía, dijo, ¿cuál es el significado de la afirmación como un manzano entre los árboles? Porque el pueblo de Israel es comparado con un manzano, para enseñarnos que así como un manzano comienza a dar frutos antes de que crezcan sus hojas, así también el pueblo de Israel dijo primero, haremos, y solamente entonces escucharemos. Por eso el pueblo de Israel es comparado con un manzano, por haber aceptado incondicionalmente la Torah. Así como tiene sentido que primero crezcan las hojas del manzano y solo después crezcan los frutos, hubiera tenido sentido que el pueblo de Israel primero entendiera las mitzvot, los mandamientos, y solo después se comprometiera a cumplirlos. Pero en reconocimiento al gran amor por su Torah, Adonai alaba al pueblo de Israel comparándolo con un manzano. De esta manera la manzana es un símbolo de la relación que tiene el pueblo de Israel y que tenemos todos aquellos que estudiamos y tratamos de cumplir con la Torah, ¿sí? Es un símbolo de nuestra relación especial con Adonai. Es también el origen de una bendición bíblica. ¿Por qué? Porque la manzana alude a un episodio significativo en la Torah. Nuestro patriarca Jacob simuló ser su hermano Esab y de esta manera consiguió recibir las bendiciones de su padre Isaac. En una de estas bendiciones, Isaac hizo alusión a la fragancia de un campo de manzanos. Y en Rosh Hashanah, también nosotros debemos desear recibir esa bendición. En el Sefer Bereshit, que es el libro de Génesis, en el capítulo 27, verso 27, y en el Talmud Babli, que es el Talmud de Babilonia, en el Tratado Tanit, folio 29b, se enseña que Isaac bendijo a Jacob por tener la fragancia de un huerto de manzanos. Dijo Jacob, y Jacob se acercó e Isaac lo besó y sintió la fragancia de sus ropas y lo bendijo y dijo, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Eterno ha bendecido. Y en el Tratado de Tanit, folio 29b, Rabí Yehudá, el hijo de Rabí Shmuel Bar Shilat, dijo en el nombre de Rab, esto se refiere al perfume de un campo de manzanos. Rabí Moshe Serles dice, comer manzanas en Rosh Hashanah refleja el deseo de tener parte en la bendición de Isaac.
Rabí Jacob ben Moshe Levi Moelín, conocido como el Maharil, escribió que la razón por la cual comemos manzana con miel es para recordarnos los campos de manzanas a los que se refiere la Torá cuando Isaac bendijo a Jacob. Mira, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que Hashem ha bendecido. Y el Gaón de Vilna dijo, enseña, en Rosh Hashanah deseamos ser bendecidos tal como Jacob fue bendecido por Isaac en ese día. Es adecuado comer una manzana como está escrito. Su fruta es dulce para mi paladar, dice en el Shish Hashirim, en el Cantar de los Cantares. Y aún más, puesto que está escrito, con respecto a la bendición de Isaac a Jacob, el aroma de mi hijo es como la fragancia de un campo, lo que se explica como refiriéndose al aroma de un campo de manzanas. Como es sabido, todas estas bendiciones fueron dadas en Rosh Hashanah. Rabí Mordejai Kornfeld, en su libro Apples and Honey, Manzanas y Miel, dice, la manzana expresa la pureza de nuestra esencia. En el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 37 años, dice que en vez de traducir el versículo, Isaac sintió el aroma de sus ropas, Begadab, de Jacob, debemos de leer, Isaac sintió el aroma de los hijos rebeldes, Bogdab, de Jacob. Incluso los hijos rebeldes de Jacob desprendían un aroma tan dulce como el de un campo de manzanas, ¿sí? Y no solo los hijos de Jacob, los hijos rebeldes de cualquier padre en el mundo, ¿sí? Cuando ese padre los ve llegar, así sean rebeldes, se alegra y le gusta, si recibe un abrazo de su hijo, le gusta el aroma de su hijo. Esta enseñanza tiene un contexto de arrepentimiento, ¿sí? Aunque un judío puede haber llegado a pecar de manera terrible, su arrepentimiento siempre es inminente. Cuando Isaac sintió el aroma del campo de manzanos, comprendió que los hijos de Jacob eran realmente merecedores de las bendiciones. Él vio en el dulce aroma de las manzanas un augurio de que cuando los hijos de Jacob cayeron en el pecado, tendrían la habilidad de salvarse a sí mismos de sus aflicciones. Jacob amaba tanto a Hashem que lo transmitió a sus hijos como una característica hereditaria. Esta capacidad de amar a Hashem y de regresar a él a pesar de cualquier distancia a la que se haya llegado está representada por el aroma de un campo de manzanos. Y de manera similar, al sumergir las manzanas en la miel en Rosh Hashanah, nos recordamos a nosotros mismos que no importa cuánto hayamos pecado, siempre seguimos teniendo el aroma del campo de manzanas para nuestro Padre Celestial. Y más si hacemos tefilá, teshuvá, si hacemos oraciones y arrepentimiento. Rápidamente podemos redimirnos y tomamos conciencia de nuestras ansias por apegarnos a Dios. Entonces seremos merecedores de las bendiciones divinas. Vamos a ver ahora en la sección número 2, ¿sí? Sobre la costumbre de Tashlich. ¿Se acuerdan? La costumbre de Tashlich, de ir a arrojar pedacitos de pan en un río o en un agua de fuente, una fuente de agua. Bueno, el primer día de Rosh Hashanah por la tarde se acostumbra a dirigirse hacia una fuente de agua, preferentemente que tenga peces, y recitar las plegarias de Tashlich. ¿Para qué? Para eliminar las transgresiones. El texto de la plegaria de Tashlich comienza con los 3 últimos versículos del profeta Mijá. Y de estos mismos versículos aprendemos que el significado de esta costumbre es eliminar simbólicamente nuestras transgresiones. No creas que tú lo arrojas y ya estás libre de todo pecado. No, es simbólico. Dice Mijá en el capítulo 7, verso 19. Le pedimos a Elohim que ignore nuestros pecados como si los hubiéramos arrojado a las profundidades del mar. Nuevamente ten misericordia de nosotros, anula nuestras iniquidades y arroja a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Rabí David Altshuler, ¿sí?, conocido como el Metzudot David, enseña que la frase y arroja implica que Hashem no debe recordar nuestros pecados para castigarnos de acuerdo a ellos, tal como si hubiéramos arrojado a las profundidades del mar
esas transgresiones donde nunca más volverán a ser vistos. La plegaria de Tashlich en el Maxor Rosh Hashanah, ¿sí? En Mijá 7, versos 18 al 20, dice que Tashlich simboliza nuestra esperanza de que en Rosh Hashanah el Eterno pase por alto nuestras transgresiones. ¿Quién es como tú, Adonai, que borras la iniquidad y perdona las transgresiones de los restos de tu herencia? Él no se enoja eternamente porque Él desea la bondad. Él retornará y será misericordioso con nosotros y superará nuestras iniquidades. Y Él arrojará a las profundidades de los mares todos los pecados. De verdad a Jacob, bondad a Abraham, como les prometiste a nuestros ancestros en los tiempos antiguos. Al pedirle a Adonai que pase por alto nuestras transgresiones, no estamos simplemente pidiendo un tratamiento especial, un trato especial. Más bien Tashlich es una afirmación respecto a quiénes somos y cómo nos relacionamos con el hecho de haber transgredido. Rabbi Osher Haim Levené se pregunta, ¿qué transgresiones pueden ser arrojadas simbólicamente en la ceremonia de Tashlich? En verdad, los pecados del pueblo de Israel y en el pueblo judío en la actualidad son intrínsecos a su ser. Extrínsecos a su ser. Esa iniquidad no está profundamente arraigada en ellos. Cuando él se sale del camino correcto, estos no son solo deslices menores que puedan ser rectificados con facilidad. Nuestras faltas, pueden ser pasadas por alto. Estas pueden ser arrojadas, ¿sí?, de nosotros, lo cual realizamos simbólicamente en el ritual de Tashlich, cuando entre comillas arrojamos nuestros pecados hacia el agua, ¿sí?, porque son ajenas. Rab David Orlovsky enseña que el servicio de Tashlich demuestra que consideramos a los pecados como algo externo a nuestra naturaleza intrínseca. Y él narra la siguiente anécdota. Dice, se los voy a leer. Él narra esto. Dice, hace algunos años Rab David Orlovsky, pasé Rosh Hashanah en la yeshiva en la cual estaba enseñando. Y fuimos todos juntos a participar en el servicio de Tashlich. Seguimos a los habitantes del lugar hacia un parque local en el cual había una gran caja de metal amarillo. Nos dijeron que allí adentro había un pozo. Yo vacié mis bolsillos y comencé a recitar los versículos cuando uno de mis estudiantes se me acercó. Lamentablemente, él nunca antes había visto Tashlich. ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo, Rab?, me preguntó con inocencia. Estamos arrojando nuestros pecados al agua, le respondí. Me miró sin poder creer lo que oían sus oídos, y me dijo, está bromeando, ¿verdad? Quiero decir, no van a saltar afuera de la caja. Esto me hizo detenerme y nos quedamos los dos observando la caja. Me imagino que cuando verdaderamente hay un río puede ser un poco más fácil imaginarte que estás arrojando tus pecados al agua. Pero aún así, ¿tiene más sentido? ¿Cómo es posible simplemente arrojar nuestros pecados? ¿No necesitamos arrepentirnos acaso? ¿No tenemos que decidir cambiar, convertirnos en mejores personas? ¿Acaso esto significa que ya no tengo que ir más a la sinagoga? Cuando llegan las grandes festividades, es muy fácil sentir una fuerte desesperanza. Lo más probable es que no vayas a lograr cambiar hasta convertirte en una persona perfecta durante los próximos 10 días. Algunos incluso lo expresan en términos miltonianos. De todas maneras me voy a quemar, así que igualmente puedo pasarla bien antes de partir. Mientras las personas se vean a sí mismas como malas, no hay ninguna esperanza de que lleguen a cambiar. Pero si en cambio consideramos a nuestros pecados como algo externo, algo que no es parte nuestra, sino una terrible carga que estamos llevando en nuestras vidas, entonces es posible buscar maneras de liberarnos de ellas, para corregir el mal que hemos hecho, para quebrar hábitos enfermos y para centrar nuestra atención en cómo convertirnos en las personas que verdaderamente somos. Continúa el Rab.
Creo que es el secreto de Tashlich. La primera noche de Rosh Hashanah no decimos simplemente que tengas un año dulce, sino que saboreamos un año dulce. Comemos jalá dulce y manzana untada en miel. Queremos una experiencia sensorial de dulzura que pueda ayudarnos a focalizar nuestra atención. Y de la misma manera, el primer día de Rosh Hashanah cumplimos con los movimientos de arrojar nuestros pecados al agua. Tenemos que entender que nuestros pecados no somos nosotros mismos, sino es una carga que llevamos y que ya debemos de estar cansados de ellos. Y así como podemos arrojar simbólicamente nuestros pecados al agua, si queremos hacerlo bien, también podemos librarnos de ellos en la realidad. Vamos a ver la conexión con la Akeda, ¿sí? Vamos a ver la conexión del Tashlich con la Akeda. ¿Qué es la Akeda? La Akeda es el atamiento, el sacrificio que se iba a hacer de Yitzhak, ¿sí? Tashlich es otra manera de recordar ese episodio, la Akeda, y sirve para inspirarnos, para imitar la determinación y el autosacrificio de nuestros grandes ancestros. En el Midrash Tanjumá, en la Parashat Vayera 22, dice que ni siquiera un río embravecido pudo evitar que Abraham cumpliera con la Akeda, ¿sí? Cuando Abraham fue a llevar a su hijo Isaac, ¿sí?, a la Akeda, se le presentó el Hasatán con la forma de un río, el Hasatán. No estamos hablando de Satanás, no estamos hablando del diablo, no se confundan, aquí no entran esos personajes. Se le presentó al Hasatán con la forma de un río, para evitar que cumpliera con el mandato que le había dado a Hashem. Abraham entró al río hasta que las aguas llegaron primeramente a sus rodillas y le dijo a Isaac que lo siguiera. Cuando llegó a la mitad del río, el agua ya le llegaba al cuello. Y entonces gritó: "Sálvame, Hashem, porque las aguas han llegado a mi alma". Si Isaac y yo nos ahogamos, ¿quién perpetuará tus enseñanzas? Hashem le respondió: "A través de ti estableceré mi nombre en el mundo". Y entonces el río se secó y ellos estuvieron de pie sobre tierra seca. Rab Moshe Isserles dice: le pedimos a Hashem que en Rosh Hashanah nos tenga misericordia tal como la tuvo con Abraham al encontrarse camino a la Queda. Rabbi Jacob ben Moshe Levi Moelim, el Maharil, escribió que acostumbramos ir a un río en la tarde de Rosh Hashanah y recitar: Él nuevamente será misericordioso con nosotros, ¿sí?, como está escrito en Mijá 7:18. Porque está escrito en el Midrash Tanjumá, que esto nos recuerda la Akeda. Cuando Abraham se encontraba camino a sacrificar a Yitzhak, él cruzó un río cuyas aguas le llegaban hasta el cuello y dijo: "Sálvame, porque el agua ha llegado a mi alma". Y la presencia de peces para Tashlich, ¿qué significa? Bueno, preferiblemente el servicio de Tashlich debe realizarse cerca de un cuerpo de agua que contenga peces. ¿Por qué? Porque la relación con los peces es a través de una metáfora que tiene raíces bíblicas. En el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 48, verso 16, dice: Jacob bendijo a los hijos de Yosef para que se multiplicaran como los peces. Él dijo: que el ángel que me redimió a mí de todo mal bendiga a los jóvenes, y mi nombre será declarado sobre ellos, y los nombres de mis antepasados, Abraham y Isaac, y que proliferen como los peces en la tierra. Rashi enseña que proliferen como esas especies de peces que se multiplican rápidamente, y sobre los cuales no tiene poder el mal de ojo. Rabbi Moshe Isserles enseña la analogía de los peces con el pueblo judío. La idea anterior también la traen los minagim, que son las tradiciones comunitarias y las prácticas históricas, pero allí se agrega que se deben ver peces en el agua, ¿sí? O sea, que tú tienes que ver que ahí andan los peces. Y tal vez esta es una señal de que el mal de ojo no rige sobre nosotros, y que seremos fructíferos y que nos multiplicaremos como los peces. La presencia de peces también puede inspirarnos para hacer teshuvá, para hacer introspección y arrepentimiento. Rabbi Baraham Isaac Sperling
Dice que la lección de los peces debe inspirarnos para arrepentirnos. ¿Por qué? Dice, debe haber peces en el agua donde se hace tashlich. El hombre es comparado con un pez. Así como un pez que nada libremente en el agua, de repente puede ver capturado en la red de un pescador. De la misma manera, el hombre puede verse de repente atrapado por la muerte y el juicio. Por ello, la persona debe tratar de hacer teshuvá con mayor frecuencia. Esto es algo que yo he aprendido sobre esto. El hombre es como un pez. El mundo, ¿sí?, es como el mar. ¿Sí? El hombre se mueve entre otros peces en el mar. ¿Sí? A veces podemos ser capturados, como dice Rabbi Abraham Itzhak Perlin. Podemos ser atrapados por la red del pescador, que es un simbolismo de las tentaciones y de todo lo que nos... Ese pescador es el Yetzer Hará, la mala inclinación, que nos va a pescar con esa red y nos va a hacer transgredir. ¿Sí? Y vamos a caer en transgresión que nos va a llevar a muerte y a juicio. Por eso debemos hacer teshuvá constantemente, para no caer, ¿sí?, para no ser presas, o mejor dicho, para no caer en la red del Yetzer Hará, para no transgredir, para que cuando estemos ante el tribunal celestial, el veredicto que se declare o que se decrete en Yom Kippur sea favorable para nosotros, para que podamos ser inscritos en el libro de la vida y la Parnasá. Cuando tú te sientas, o cuando tú sientas que Akadosh Baruj Hu, que el Santo Bendito, se aleja de ti, piensa en esto. Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito Él está ahí, en el mismo lugar. Tú sientes que Él se aleja, pero Él no se aleja. El que se está alejando eres tú. Somos nosotros los que nos alejamos, pero sentimos que Akadosh Baruj Hu se está alejando. No, los que se están alejando somos nosotros. ¿Qué hay que hacer? Teshuvá. Hay que arrepentirnos. Hay que hacer tefilá. ¿Sí? Hay que rezar, hay que hacer nuestras oraciones. Arrepentirnos para acercarnos hacia el Eterno, para que podamos ser inscritos en el libro de la vida y de la Parnasá. Que tengas una bonita noche de Rosh Hashanah. Y ahí inician los Yamim Noraim, los días temibles. Ahí hay que incrementar los rezos. Hay que incrementar las misbot, hay que incrementar la sedaká. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos dé el discernimiento para poder hacer teshuvá y acercarnos a Él mismo, al Eterno. Shabbat Tov. Si te gustó este video, compártelo, por favor. Te pido que lo compartas con tus conocidos y con la gente que quiera aprender de esto. Que tengan una bonita semana.